Pues ya estamos de vuelta aquí en CL Radio New Life, hoy en el programa Cyber Day. Y hoy, como siempre, todas las semanas abordamos y esperamos este espacio para sobre todo las personas que les gusten los servicios de inteligencia. Nos vamos a adentrar dentro del mundo del espionaje y conocer historias alucinantes. Hoy no tiene ningún desperdicio, como ninguna otra casos anteriores, porque hoy vamos a conocer la historia de Pablo Escobar. Ya tenemos, como siempre, a nuestro colaborador semanal, Sergio Farra, y le vamos a dar ya la bienvenida. Sergio, muy buenas tardes y bienvenidos a Cyber Day. Hola, buenas tardes compañeros y amigos, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí esperando, oye, ansioso, mucha gente conectada ya, esperando para hablar de este análisis de Pablo Escobar. Así que, avanti, todo tuyo. Sí, hoy voy con mucho café porque el personaje lo requiere, ¿eh? Es un clásico de Colombia el café, ¿eh? Espera, Hemos dejado claro. no, empezamos mal, serio, empezamos mal, empezamos mal. Nosotros sin café y tú ya te tomaste. Cortado, sin cortado no hay nada. Pues sí, hombre, como hoy has dicho muy bien, hoy hablaremos de la figura más mediática y prosaica de la historia del narcotráfico internacional. Nada menos que Pablo Escobar, como has dicho, que incluso al final, ya casi en su carrera, estuvo relacionado indirectamente, muy a su pesar, con la CIA y la DEA norteamericana. Vamos, lo que se hizo un personaje de lujo en el crimen organizado, también conocido como el patrón del mal, ¿eh? Sí, sí. Oye, me imagino, Sergio, que como siempre el programa no nos va a dar para abordar toda la historia tan detalladamente, pero sí un breve análisis y sobre Sí, todo sí, el sí. principio, ¿no?, de Pablo Escobar, porque Exactamente. ese niño en la adolescencia, ese capo ya desde la Exactamente, sí, sí, sí. infancia, De- coméntanos un poco, ¿cómo Sí, empieza? pues mira, la infancia de un capo de la droga, o sea, sería la infancia de un capo de la droga, Pablo Escobar Gaviria, que era su nombre completo, o el patrón, como se le conocía durante ya una buena parte de su vida adulta, nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, que es un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros de Medellín, Colombia, ¿no? Dicen que fue un niño muy mimado y muy travieso. Bueno, ya se vería en la edad adulta que lo sería, ¿no? Pero sí, dicen que eso, que fue un niño muy mimado dentro de su familia, que eran bastante pobres, ¿no? Pero para ir avanzando, el inicio en el narcotráfico de Pablo Escobar se produce en 1972, cuando apenas contaba con 22 años, o sea, jovencito. Pablo ya se había dado a conocer en Medellín por sus pequeños coqueteos con el crimen, más o menos, no organizado, pero sí con el crimen, ¿no? Y la delincuencia. Ese año mismo ya había creado una banda, él mismo la había creado, de maleantes famosa por robar coches y vender mercancía de contrabando. O sea, ya empezaba bien jovencito a crear su propia banda, ¿no? Niñerías para lo que le esperaba, ya que con el inicio de la exportación masiva de cocaína a Estados Unidos, y aquí entramos ya en el punto fuerte, desde Colombia, ese joven Pablo empezó a hacer las veces de intermediario, o sea, él empezó de intermediario, entre los productores de la droga del país, de Colombia, y aquellos que la transportaban hasta Norteamérica, que era su entrada principal, ¿no? Donde causaba furor tal narcótico. O sea, hemos de recordar que la cocaína ha sido una droga considerada hasta elitista, en ciertos momentos, erróneamente, pero era una droga muy golosa, ¿no? También decir que el uso indiscriminado que hacía de la violencia, Pablo Escobar era un hombre muy violento, a pesar de lo que puedan decir que era como una especie de Robin Hood, que lo haremos más adelante. Según sus seguidores, si las cosas no se hacían como él quería, asesinaba al culpable y seguía disfrutando de la cena. O sea, él es un psicópata de manual, de esos que es capaz de matar, ordenar que maten a las 8 de la tarde, a las 9 cenar y a las 11 de la noche está durmiendo. Y todo eso pronto le hizo subir escalones en el mundo de la droga y del crimen organizado. Después de los años posteriores, ya iban pasando los años, Pablo y su primo hermano empezaron a aprender el oficio a la sombra del contrabandista Alfredo Gómez López, apodado El Padrino. Se conoce que tenían un tinte un poco de copia siciliana, ¿no? Que les permitió conseguir dinero rápido a cambio de entregar su vida a la droga. O sea, cuando entras en estos círculos mafiosos, has de entregar tu vida, quiere decir, todo tu tiempo a estas bandas organizadas, ¿no? Ahora sí, como literal, pues se convirtieron en guardaespaldas de los grandes cowboys de superfacientes que llevaban a la ciudad. O sea, empezaron desde abajo, pero iban subiendo rápido. En esa época fue cuando Pablo Escobar empezó a destacar entre el resto de pequeños traficantes, que es como comienzan, como pequeños traficantes, gracias a que lograron mantenerse sereno
o lo que hemos dicho, como era un psicópata, pues una mente psicópata, se mantenía muy sereno y tranquilo en las situaciones de mayor tensión. Y al contrario de muchos otros de sus compañeros, otros pequeños traficantes, se negaba a probar el polvo blanco que decían. O sea, él no era un consumidor, lo que hacía muy bien, desde el punto de vista técnico, ¿no? No consumía su propio producto. De hecho, los que le conocieron afirmaron en varias ocasiones que despreciaba a aquellos que eran adictos, fíjate tú, por los considerados débiles de corazón. Eso lo decía un narcotraficante. Y lleva su parte de razón por eso, ¿eh? Por ello, Pablo Escobar se convirtió rápidamente en un estupendo mosca, que le decían, que un mosca sería aquella persona que iba al frente de la caravana de vehículos cargados con droga, sobornando a las autoridades para que sus compañeros no corrieran peligro. O sea, sabemos que a veces, desgraciadamente, el soborno ayuda a que estos grandes narcotraficantes pues sigan avanzando. Los patrones veían a Pablo, los jefes de entonces, cuando él era jovencito, como un hombre serio, que no bebía ni siquiera fumaba, y le encomendaron el trabajo de mosca, que es lo que hemos dicho, que es el jefe del convoy, ¿no? En el que yo a guiar caravanas de hasta 40 camiones, no te lo pierdas, de contrabando, y en el que ganó muchos pesos, que pasados a dólares podían ser miles, ¿no? Añade un historiador que se llama Salazar, que escribió sobre él, ¿no? En esa época, como bien señala este mismo autor Salazar, el contrabandista adquirió una costumbre que siguió durante toda su vida: acostarse muy tarde y levantarse también tarde. Porque Pablo Escobar decía, el cerebro funciona mejor por la noche, es lo que se debe decir. Sí. Esta sería un poco la introducción a lo que sería Pablo Escobar, ¿eh? El cerebro funciona mejor por la noche. Sí, eso decía. El cerebro funciona mejor por la noche, es lo que se solía decir. Igual hacía introspección por la noche, fíjate. Sí. Y no era consumidor de ninguna sustancia ilícita, fíjate tú. Sergio, Pablo Escobar, detrás de él, de esta leyenda, extorsiones, asesinatos, Sí, bueno. mucha violencia. Sí, claro, no todo es tan, no voy a decir bonito, ¿no? Pero como saben las selvas películas, a ver, detrás de esa persona hay cientos de delitos, cientos de asesinatos y muchas extorsiones, muchas extorsiones a sus espaldas. Pero la par que se hacía un hombre en el mundo del narcotráfico, también aumentaba su crueldad, era un hombre muy cruel, ¿no? Con su llegada al poder, Colombia se vio inmersa en una ola de narcotráfico contra jueces, fiscales, policías, militares y políticos. O sea, aquello era un cacao tremendo, ¿eh? Todo aquel que se oponía a su reinado, porque le llamaba su reinado de la cocaína, era asesinado después de que algún parrillero, como se llama en Sudamérica aquellas personas que van de acompañante en una moto, ¿te acuerdas? Que hemos visto reportajes en películas, como disparan a las personas, pues van en una motocicleta, detrás uno conduce, detrás dispara, la credibilidad con su fusil. La tarifa era de 2 millones de pesos, unos $900 de hoy, por policía. O sea, él pagaba $900 de hoy por matar a un policía, 3 millones de pesos, o sea, unos $1.000 por sargento, $5.000 por teniente y $50.000 ya si era un cargo político. O sea, que ya tenía hasta un baremo de precios de asesinar a las personas, ¿eh? Según se cree, solo hacía falta una palabra del capo, de Pablo Escobar, para que sus sicarios actuaran. Claro, estaba rodeado de sicarios, como hemos dicho. Hágale, decía, con ese término, hágale es que empezar la actuación, ¿no? La maquinaria del cárcel se ponía en marcha hasta que el prefecto acababa en una casa de pino, que decían, acababa muerto, ¿no? Una práctica que se acrecentó cuando Escobar fue expulsado de la política. La causa, porque hemos de recordar que Pablo Escobar entró en la política colombiana. El ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, logró desmontar su relación directa con el narcotráfico, y que se financiaba a través de la droga. Por desgracia, la persecución que ese hombre hizo del patrón, o sea, de Pablo Escobar, le costó la vida al mismo que le perseguía en 1984, año en que murió ametrallado dentro de su coche. O sea, Pablo Escobar, o estabas con él o estabas contra él. Es aquello dicho de plata o plomo, ¿no? Algo similar le sucedió a Guillermo Cano, director del periódico de El Espectador de Colombia, un periodista, cuando en 1986 fue asesinado frente a la sede de su diario por hacer público los subidos negocios de Escobar. Posteriormente, 3 años después aproximadamente, el negociativo volvió a ser atacado, aunque en esta ocasión con 135 kilos de explosivos que destrozaron una buena parte de su edificio principal. O sea, que activaba hasta técnicas terroristas, ¿no? Sí. O sea, detrás de hombre había mucho más, ¿no? Durante su etapa al frente del cártel, Pablo Escobar, la justicia le atribuyó nada más y nada menos la autoría directa o indirecta
de más de 10.000 personas, imagínate, cifra que le hizo ganarse multitud de apelativos desagradables entre sus enemigos. La DEA norteamericana, que tuvo que intervenir para ayudar al gobierno colombiano, que la DEA es el Departamento Estadounidense de Antidroga, le definieron en su momento como el mayor criminal de la historia. En Colombia, el general Miguel Zarza, su archienemigo, que luchaba contra él, que le persiguió de manera sistemática e implacable, contra quien Pablo Escobar hizo estallar 2 cargas apocalípticas de dinamita. Bueno, él siempre decía, oye, ya que voy a hacer un atentado, ya que poner una bomba, oye, pues meterle, si con 1 kilo es suficiente, meterle 10 kilos, ¿sabes? Que vale más que eso que falte, ¿no? Y lo describían como un hombre excepcional, una de esas personas que la naturaleza produce cada siglo entre millones. Me refiero a la persona atacada, ¿no? Que desperdició su vida haciendo el mal. ¿Comprenda? Eso viene de fuentes de periodistas colombianos, ¿no? Sí. O sea, que era un hombre muy agresivo y a medida que iba subiendo de nivel se hacía todavía más agresivo. Sí. Podríamos decir también muy calculador dentro de esa personalidad de Pablo Escobar. Claro, es que ahora entramos en ese tema que me gusta que me hagas esta pregunta para la redundancia, ¿no? O sea, la persona de Pablo Escobar. Su personalidad se inclinaba hacia un perfil muy egocéntrico social y aparte era un psicópata de manual, por lo que su patrón de comportamiento está orientado hacia la ambición, la suma ambición, el ganar dinero, millones de dólares, la arrogancia o el exhibicionismo. Ese es su punto débil, ¿no? Si nos fijamos en los reportajes de la época, pues a él le gustaba hacer declaraciones, no se escondía mucho de sus lujos. Claro, la causa de ese tipo de comportamiento era fruto tanto de factores exógenos como endógenos, o sea, tanto internos como internos, ¿no? Su personalidad se inclinaba hacia un perfil egocéntrico social, como hemos dicho, muy antisocial, por lo que su patrón de comportamiento está orientado mucho hacia la ambición de conseguir pues el mayor dinero y el mayor contrabando de droga que ha habido de bandas organizadas de narcotraficantes. Es por eso que Pablo Escobar, igual que otros narcotraficantes, cuando era capturado y se le daba la oportunidad de aparecer en medios de comunicación social, como he dicho, se mostraba sereno y desafiante, se mostraba tranquilo y realizaba una serie de gestos de lenguaje no verbal que indicaban a sus seguidores que seguía al pie del cañón, o sea que él no se iba a rendir aunque fuera detenido. Era a través de la afán de notoriedad de Pablo Escobar que intentaba aparecer como una figura de los negocios junto a los políticos. O sea, a él no se hacía fotos junto a políticos o empresarios de la época, que bueno, que igual le tenía hasta miedo, ¿no? En general, los resultados de las distintas investigaciones llevadas a cabo sobre el perfil de personalidad, porque eso, incluso desde Estados Unidos se hizo un perfil psicológico de ese criminal, ¿no? Especialmente de la persona de los narcotraficantes, destacan que solían mostrar una apariencia afable, resentimiento social, deslealtad, conductas agresivas y violentas. O sea, ante ese aspecto de Robin Hood que dicen algunos, desde había una persona muy violenta y criminal, Tampoco carecía ausencia de sentimientos de culpa, vuelvo otra vez, una personalidad muy psicópata, tendencia a la mentira, a la manipulación y grandes ansias de poder, que luego hablaremos, si nos da tiempo, de su carrera política. Además de ser una persona muy vengativa y calculadora, o sea, era una persona, lo que sería una persona mala, ¿no? Claro, todas esas cualidades son las de que Pablo Escobar mostraba. Además, se publicó un artículo en la universidad, no recuerdo, López Vallejo, algo así, que lo calificó como una persona antisocial. Eso era fundamental. De hecho, ya alguien que hace mal, normalmente, y más en el mundo del narcotráfico, ya tiene una personalidad muy antisocial, ¿no? Porque va en contra pues, de los valores que todos tenemos, ¿no? La causa de ese tipo de comportamiento, dicen, era fruto tanto de factores, ya te digo, externos como internos, ¿eh? Sí. También hay que añadir, claro, que se encuentra la pobreza que vive de pequeño, la educación truncada, el estilo de vida en Colombia o la guerrilla, las FARC en aquel entonces, como factores externos, pero claro, eso no justifica la carrera que tuvo, ¿no? Sí. A ver, es que, vamos, una historia alucinante. Sí. Y claro, está claro que para llevar un cártel de la droga tan grande como lo llevó Pablo Escobar, muy bueno no tienes que ser, eso está claro, ¿no? No, o sea, hace ser lo que se dice una mala persona de verdad. Y aparte de mala persona, a ver, no bajamos el sentido más ambiguo del concepto, ¿no? Si una persona criminal, ¿eh? Por poner un ejemplo que me da la atención, porque estaba buscando frases de Pablo Escobar, ¿no? Aquel de plata o plomo, pero bueno, eso es un clásico. Está claro que plata o plomo, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Pero él tenía una frase cuando extorsionaba a un empresario. Escucha bien, ¿eh? Dice, usted me da 100.000
$100.000 mensuales por brindarle toda la protección necesaria al cártel de Medellín, para que usted se maneje fuera de problemas con la ley, o sea, para protegerlo, ¿no? Y continuaba, o yo le mato a usted, al papá, la mamá, los tíos, a su esposa, al niño, a la niña y hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. O sea, es una frase lapidaria. Eso con perdón, pues debía acojonar, con perdón, bastante, ¿eh? Sí, sin El duda. hombre es muy violento, muy violento, sí. Oye, Pablo Escobar a medida que va avanzando dentro de esa gran organización criminal, el tema de la política hace mella en su vida. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, ahí la droga y la política en Pablo Escobar, claro, es que ahí es quizá donde se equivocó. O sea, Pablo Escobar igual, desgraciadamente, podría haber tirado más del hilo de su oficio, por decirlo de alguna manera, pero con el paso de los años, los ingresos de Pablo Escobar fueron aumentando hasta tal punto que en 1974, cuando era muy jovencito, asumió la tarea de llevar mismo los cargamentos de cocaína hasta Estados Unidos, como hemos dicho. Y, y, y aparte de eso construyó sus propios laboratorios de procesamiento de cocaína. O sea, era una persona muy inteligente, como casi todos los psicópatas suelen ser inteligentes. Ese mismo año formó el cártel de Medellín. Claro, no se puede hablar de Pablo Escobar sin hablar del cártel de Medellín, ¿no? Una organización delictiva, obviamente, dirigida por él y contaba con una infraestructura tal que abarcaba los 3 escalones del mundo de la droga: la producción, el transporte y la venta. O sea, un completo que se dice, ¿no? La producían, la llevaban y la vendían. Y eso, pues, obviamente, requería unos ingentes ingresos de dinero. Estamos hablando de cientos y de miles de millones de dólares, ¿eh? Durante esos años el dinero entró a expuertas, como se dice, en los bolsillos de Escobar, que logró controlar el 80% del tráfico de ese estupefaciente, la cocaína, que llegaba a Estados Unidos, donde allí era muy goloso, obviamente. Con tan solo 29 años ya era totalmente rico, o sea, era millonario ya. Un objetivo que se había propuesto en su juventud, la firma, que si a los 25 no tenía $1.000.000 se suicidaría. O sea, fíjate tú las frases que tenía en su mente, ¿no? De salvarse del suicidio, bacán, le solían comentar, a modo de broma, uno de sus compañeros, ¿no? Hasta los topes de cash, o sea, de dinero en efectivo, porque Pablo Escobar manejaba mucho dinero en efectivo, ¿eh? O sea, tenía auténticos palés escondidos en cuevas. O sea, para darle un dato muy importante, Pablo Escobar, para librarse ya a final de su carrera, para librarse de una condena o ser entregado a Estados Unidos, etcétera, etcétera, estaba dispuesto a pagar la deuda exterior de Colombia a cambio de que le dejara en paz. Solo un apunte para calcular el dinero que podía tener, ¿no? Sí, sí, sí. Wow, es alucinante, Sergio. Sí, Yo o sea, a medida que te estoy oyendo, pues no sí. sé, me van saliendo pues algunas preguntas Mm. y la verdad que Pablo Escobar, o sea, al final pues se va desarrollando la vida con esa con esa trama, ¿no? Ese cártel metido en el Sí, mundo de las pero, drogas, del y, asesinato, la extorsión. Pero llega un momento que se encierra en su propia cárcel. Sí, al final él se encierra en su propia cárcel porque, claro, es que ya es perseguido, ya te digo, por todo el mundo ya, o sea, por el gobierno colombiano, por otros enemigos de los mismos clanes mafiosos, por la DEA norteamericana, etcétera, etcétera. O sea, que al final acaba ya escondido, muy amante de su familia, encerrado en su propia cárcel, por sus malas artes, ¿no? Que terminaron condenándole al final lo metieron en prisión, ¿eh? Concretamente, todo comenzó para allá por el año 79, 1979, cuando Estados Unidos, eso sí, Estados Unidos, como he dicho antes, se metió por medio porque es que entraba una droga ingente en Estados Unidos, claro. En medio de Estados Unidos iban narcotizados, ¿no? Gracias a Pablo Escobar. Solicitó que los criminales colombianos que habían actuado en sus fronteras fueran extraditados y juzgados en su país. A pesar de que esa ley se aceptó en principio, la gran ola de atentados perpetrados posteriormente por Pablo Escobar hizo recular o hizo retroceder al gobierno sudamericano. Eso es, que el mismo gobierno norteamericano tuvo miedo de entregarlo al gobierno estadounidense porque le cogieron miedo. O sea, como he dicho antes, cualquier fiscal, cualquier general o jefe de policía que
que quería cogerle o para juzgarle y meterle en prisión, pues era asesinado por sus sicarios, sin más remedio para acordar que las escenas de muerte que le estaban sucediendo. El presidente de Colombia llegó a un acuerdo con Pablo Escobar, o sea, el mismo presidente de Colombia de aquel entonces, ¿no? Solo revocarían la ley si él se entregaba a las autoridades locales y acataba a estar entre rejas, ¿no? Se conformaba a estar entre rejas. El capo aceptó, aunque puso una condición: la prisión sería construida para él. O sea, él se entregaba a las autoridades colombianas al final, porque ya llevaba una carrera ya pues, de asesinatos, no solo de narcotráfico, de crímenes, una cosa ya fuera de lo normal. Al final llega un acuerdo con el presidente de Colombia, pero a cambio pide que le construyan una prisión construida por él. O sea, por eso he dicho que encerrado en su propia casa, que se construyó una casa, sí, sí, para él mismo. Una prisión para él solo, ¿eh? Increíble el poder que mantenía ese mucho, hombre en mucho. aquella época. Pero era dinero juntado al mal a sabiendas, pero un mal de aquellos que dices en plan, te digo, superando al psicópata, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, me Claro, imagino... dime. Sí, me imagino que tendría en algún momento, claro, que vivir a ese límite Hmm. no era nada fácil. No era nada fácil, pero a él le gustaba vivir así. Como hemos hablado a veces de algunos agentes de inteligencia, y el agente de inteligencia no fue, aunque al final tuvo que colaborar con la DEA. Hay artículos por ahí que lo dicen, y la CIA norteamericana, porque cuando llegas a esas piramidades tan alto, al final ya es que ya no puedes luchar contra un Estado, ¿no? Y claro, pero Pablo Escobar también era un hombre muy vicioso dentro de su psicopatía. Y vosotros decía que era un rey amante de los menores. O sea la llegada masiva de dinero, se cree que el narcotraficante contaba una fortuna ya de 20.000 a 25 millones de 25.000 millones de dólares de la época. Eso es mucho dinero. Hizo que Escobar diera rienda suelta a su vida, a una vida de excesos. Entonces sí que se metió ya, cuando tuvo mucho dinero, ya se casó a los 40, a los 30 y pico de años, ya se metió en una vida de excesos. Uno de sus primeros actos de derroche fue adquirir unos terrenos de 7.400 acres en un pueblo cerca de Medellín. Entonces invertir en ellos 62 millones de dólares, unos 50 millones de euros. La hacienda Nápoles, que le llegó a llamar a su casa, como se compra una casita adosada, ¿no? Terminó pareciéndose a la finca de un emperador. O sea, al principio, como hemos dicho, como era muy egocéntrico, pues tenía esos delirios de grandeza. Contaba una casa central con todas las comodidades: bar, piscina, salón de juegos, comedor, para 70 personas, unas cavas en las que se guardaban toneladas de comida para un batallón, una pista de aterrizaje propia, un hangar, 70 motos, carros anfibios, camionetas, esquís, botes especiales, estación de gasolina. O sea, lo tenía todo, lo tenía hasta médico y caballerizas. Tenía una cosa adicional, unos 5 minutos de la casa del mayordomo, que comunicaba con una carretera que le llevaba a su fuga. De hecho, a la inauguración de esta casa invitó a una multitud, incluso de la aristocracia, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de Colombia. Y Pablo, entonces, llegó en su primer helicóptero particular. O sea, tanto dinero que se podía comprar lo que quisiera. Sí, sí, sí. Tanto material como inmaterial, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte de tener un zoológico, o sea, se montaba un zoológico en su propia finca, sí, sí. Sergio, llega un momento en el que Pablo Escobar va teniendo esos últimos momentos. ¿Cómo los vive? Bueno, pues como se podía esperar, supongo que los agentes de inteligencia que ya llevan esto, ya la CIA y los últimos momentos de Pablo Escobar, ya como digo, porque aunque pueda parecer que dices, hombre, tiene 30 y pico de años, ya ha alcanzado ya esa cima tan importante, pero esas vidas suelen ser breves en el sentido de que, claro, va subiendo tanto que ya eres un peligro de seguridad nacional o seguridad mundial, ¿no? Claro, tras escapar los últimos momentos de Pablo Escobar, según cuentan, hay muchas leyendas en esto también. Tras escapar, el cártel de Medellín no dio tregua a las autoridades y comenzó una nueva campaña de asesinatos a manos de un centenar de sicarios. O sea, en el momento que fue atrapado, empezaron a asesinar a gente también. Pero al final de Escobar estaba cerca ya. Y el propio narcotraficante lo sabía, porque hemos dicho, era una persona, era un psicópata, pero una de las características del psicópata es que son personas inteligentes. Ella se imaginaba. Todavía que el gobierno colombiano había creado un grupo ya especial con más de 500 hombres solo para él, denominado el bloque de búsqueda, para encontrar y acabar con su vida. O sea, ya iban a matarlo, o sea, ya no iban a juzgarlo, ya no iban a detenerlo, ya, según cuentan, ya iban a matarlo. En los siguientes meses, esa unidad especial, llamado bloque de búsqueda, mantuvo bajo una estrecha vigilancia a Pablo Escobar. Finalmente, el 1 de diciembre de 1993,
un día después de su cumpleaños, las autoridades, y este grupo especial de 500 hombres, nada más y nada menos, las autoridades prepararon un gran operativo para poder capturarle en cuanto fuera localizado. Sabían que se encontraba en Medellín y únicamente necesitaban una llamada para rastrear su posición, aquello que empezaba ya la geolocalización. Solo cabía esperar por parte del gobierno, ¿no? La deseada conexión teléfono llegó el 3 de diciembre, cuando Escobar contrató con su hijo. Al instante, las autoridades descubrieron que se escondía en un chalet adosado de una urbanización de clase media de Medellín. Recordemos que era llamado Robin Hood, porque daba mucho dinero a la clase media y a la clase baja, pero no porque fuera una buena persona, sino porque pensaba que le protegieran. Y claro, ahí ya por el subusco. Junto a él se encontraba otro otro narcotraficante llamado Álvaro de Jesús, alias El Limón, uno de sus más conocidos guardaespaldas, y el asalto a la propiedad, o sea, en esa propiedad donde estaba escondido, según escribió posteriormente un periodista, uno de los coroneles del Cuerpo de Élite de la Policía de Colombia, que hemos nombrado, encargado de la captura, se sucede de la siguiente forma. Pablo conversaba por el teléfono con su hijo Juan, como he dicho, y confundió los encuentros en la puerta con los ruidos de una construcción vecina. Imagínate, siempre la cosa se rompe por la cosa más tonta, ¿no? 3 hombres de la policía especial entraron preparados para disparar, pero se encontraron con la primera planta vacía, o sea, de entrada no lo encontraron. Cuando Pablo Escobar, ese gran narcotraficante, se percató de lo que sucedía, todo cambió. Pablo se despidió de la persona con quien hablaba por teléfono, que era su hijo, buscó la veranda por donde había salido su compañero y le siguió por el techo. Volvió su mirada y vio a un policía en la ventana, y ese le disparó con una pistola automática. El oficial se tiró al suelo, los policías que cubrían la parte trasera de la casa le dispararon con fusil, lo remataron, y el Limón cayó sobre la acera y Pablo sobre el caballero del tejado, o sea, cayeron los dos. El oficial, al mando, gritó ¡Viva Colombia! O sea, como un gran logro, ¿no? Le agarró de la camiseta azul que había vestido Pablo Escobar, esbozó una leve sonrisa y posó con su presa, o sea, como si lo hubiera cogido ante la cámara. Y señaló a este coronel. Finalmente había fallecido Pablo Escobar Gaviria, y a que los días siguientes muchos ciudadanos del país lloraron como si fueran mártires. Fíjate tú, ¿eh? Aunque hay otra versión que se cuenta por ahí que dicen, yo he contado que lo mató la policía colombiana, pero algunos dicen, hay otras dos versiones. Una, que lo mató su propio guardaespaldas, y otra que de la DEA, a través de la CIA norteamericana, enviaron un Ranger a matarlo. Pero eso no se puede corroborar. Son leyendas que corren por ahí, pero la versión oficial sería la de la policía colombiana. Ahora bien, no se descarta, pudieran ser las otras tampoco. Ya sabes que todo el mundo, pues, todo se mueve muy gris, ¿no? Muy opaco. Sí, muy opaco, Sergio. Sergio, como bien dijimos antes al principio del programa, pues bueno, la historia de Pablo Escobar da para mucho. Sí. Estamos haciendo un breve análisis. A lo largo del tiempo también aparece un personaje que, bueno, que se creía más gracioso que los cárteles de Medellín. Él se llamaba Barry Seal. ¿Y qué nos puedes comentar de este personaje? Me parece que te refieres a Popeye, quizá. Barry Seal, el piloto traficante. Sí, cierto, sí. Bueno, esa es una historia ya de película ya, ¿eh? Barry Seal, correcto, el piloto traficante que creo ser más inteligente que el cártel de Medellín, cuidado, ese era norteamericano, ¿eh? Barry Seal se convirtió en el piloto más joven de los Estados Unidos. Se acusó para hacerse uno de los hombres más ricos de ese país en la década de los 80. Lo que hacía era transportar cocaína con los hermanos Ochoa, que eran nuestros grandes narcotraficantes colombianos. Los socios de Pablo Escobar, que lo ayudaron a fundar el cártel de Medellín. Hemos dicho que no se puede hablar de Pablo Escobar sin nombrar el cártel de Medellín, ¿no? Así fue hasta que, creyéndose ese hombre, Barry Seal, más listo que los narcos colombianos, se hizo informante de la DEA y de la CIA, y esa fue su sentencia de muerte. Claro, Barry, fíjate, era un hombre bastante, ¿cómo diría yo?, bastante conservador, porque, por ejemplo, su padre era un seguidor del Ku Klux Klan, lo envió a la escuela de aviación siendo apenas un adolescente, allí así se convirtió en el piloto más joven de Estados Unidos, con apenas 15 años, fíjate, o sea, tenía antes de carnet de piloto ese hombre que el de vehículo, ¿no?, que el de conducir. Y a los 16 ya tenía su licencia oficial. A los 26 le dieron la autorización de pilotar ya un Boeing 707 a los 26. Incluso iba a trabajar en la patrulla civil aérea y en la aerolínea la TUA, la famosa TUA norteamericana.
Pero claro, entonces fue entonces cuando empezaron los vuelos hacia Sudamérica, que le cambiarían el destino. Con otro amigo piloto, este hombre, Barrechil, que era una especie de informante de la DEA y delincuente a la vez, ¿no? Con otro amigo piloto inició un pequeño negocio de tráfico de marihuana. La marihuana también es muy demandada allí, claro. Obviamente no lo van a traer en Marruecos, ¿no? Por una cuestión geoestratégica y de distancia, ¿no? En plena época del movimiento hippie de protestas con la guerra de Vietnam. Recordemos que los 80 eran había muchas protestas contra la guerra de Vietnam que Estados Unidos, como todo el mundo sabe, perdió, ¿no? Las ganancias fueron lo suficientemente jugosas para este hombre. No estamos hablando de Pablo Escobar, ¿no? Sino de Barrechil, para que adquiriera su propia flotilla de aviones. Y en esas, a finales de los 70, conoció a los hermanos Jorge Luis Pablo y Juan David Ochoa Vázquez, que eran también con pinchetes de Pablo Escobar. Y por eso se asoció con el temido Pablo Escobar. Ahí viene la cosa, ¿no? Este Barrechil pronto se asocia con Pablo Escobar para fundar el conocido cártel de Medellín. Y ahí está la fundación del cártel. Lo fundó un norteamericano y un colombiano. O sea, un medio espía, más bien informador, y Pablo Escobar fundan el cártel de Medellín, que es la ciudad de Medellín, ¿no? Proyecto en el que incluía a sus dos hermanos menores, con la que formaría los clanes de los Ochoa. Con ellos y sus dos socios, Gonzalo Rodríguez, Gacha y Carlos Leder, Barry, ese hombre ya norteamericano, organizó la importación de miles de kilos, de narcotráfico, de cocaína a través de una pista clandestina en la zona rural de Alcázar. O sea, no aterrizaban en aeropuertos. O sea, cuando provenían de Colombia, improvisaban unas pistas, pues yo qué sé, a campo a través, en una zona rural, pues en este caso en el estado de Arkansas, ¿no? Y allí pues hacían sus descargas de cocaína, ¿no? Claro, eso generaba millones de dólares tanto para el cártel de Medellín, gobernado por Pablo Escobar, como por este hombre. De acuerdo a varios medios norteamericanos de la época, ese hombre amasó una fortuna de más de 50 millones de dólares de la época. Estamos hablando de Barrechil, ¿eh? Gracias a Pablo Escobar. Y se hizo importantes contratos con autoridades corruptas que lo mantenían en juego. Así fue, claro, y como este hombre era norteamericano, la CIA y la DEA, que buscaban estrategias para ganar la Guerra Fría y su lucha contra el comunismo, porque aquí se mezclan muchas cosas, ¿eh? Cuidado, que a veces, como decimos, el narcotráfico, política, en contra del comunismo, también el cubano, etcétera, etcétera. Llegaron a él, y ese fue el principio del fin de ese hombre. Por esa época el cártel de Medellín usaba a Nicaragua como punto de embarque y plataforma de despegue. O sea, no salían ya de Colombia porque ya estaban muy buscados, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, pues operaban desde Nicaragua, que es un país vecino, y lo utilizaban despegue hacia Estados Unidos. Ello en medio de la revolución y con la venia del ejército sandinista. Cuidado que aquí entra la organización sandinista también, ¿eh? Que era de izquierdas, obviamente, que controlaba el poder de ese entonces, en aquellos tiempos, a que la DORA los ayudaba a financiar. Ya sabemos que muchas organizaciones terroristas, ya sean sandinistas o incluso yihadistas hoy en día, pues se financian a través de la droga. O sea, el yihadismo que tenemos desgraciadamente hoy en día, también compran armas y compran información y se mueven por el mundo adquiriendo activos a través de la droga. En este caso, los yihadistas lo utilizarían con el opio, ¿no? Pero para no salirnos del tema, claro, la expansión del socialismo, las autoridades los norteamericanos están muy preocupados por eso, y más en aquellos años 80 de Daniel Ortega, si recordamos también. Pero al final desempolvaron el pasado delictivo de Barry, de ese hombre, y lo arrestaron en Florida en 1983. Y ahí viene lo malo de ese hombre, de Barrechil, que era socio de Pablo Escobar, pero a la vez era colaborador. Ya lo obligaron a colaborar, la misma CIA lo obligó a colaborar a cambio de no encarcelarlo. Claro, era un tipo de perfil de espía negociado con un quid pro quo, ¿no? O sea, tú haces algo por ti, yo hago algo por mí. Nosotros no te detenemos, pero tú nos vas pasando información del cártel de Medellín y de Pablo Escobar. Empezaron a supervisar sus vuelos, ya no volaron a ciegas, como se dice, llenaron de cámaras sus aviones y lo convirtieron rápidamente en el testigo más importante en la historia de la DEA, que es el Departamento de Droga norteamericano, ¿no? Pero la dicha dura mucho porque los estadounidenses, en 1984, los miembros del cártel ya huían de las autoridades colombianas, como he dicho, ya no operaban en Colombia, que los buscaban ya vivos o muertos. Claro, desde entonces es que llegaron a matar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, como he dicho antes. O sea, eran unos atentados ya apuntando muy amplio. Entonces, los miembros del cártel de Medellín eran buscados por el asesinato de ese hombre, ministro de Justicia, que el primero en denunciar los nexos y conexiones con el narcotráfico de Pablo Escobar. Y muy importante, un apunte ya, medio político, medio guerrillero.
es que Escobar tuvo el apoyo de los sandinistas, muy importante, en Nicaragua, que es otro país que operaba, ya te digo, fue el escondite escogido por él. En uno de los vuelos de contrabando, el ejército les permitió usar, el mismo ejército, usar el aeropuerto de Managua. 2 aeronaves salían cargadas de cocaína, una sería manejada por Barry Shields en un avión que le dio la CIA lleno de cámaras para probar, para desmontar la organización. Así por primera vez capturaron fotografía, la primera vez que fotografiaban a Pablo Escobar con las manos en la masa. Sí. Aunque la operación, disculpa, pero muy bien, la operación sigue siendo secreta, porque eso necesitaba la aprobación del Senado en Estados Unidos, pero presionaban al presidente, el mismo Senado, Ronald Reagan, en aquel entonces, por los resultados de la lucha contra el comunismo. Claro, cada cual la suya, como se dice. O sea, el Senado norteamericano también estaba muy preocupado por el comunismo en Centroamérica. También por la droga, pero más con el comunismo. Entonces, el presidente Ronald Reagan tuvo que lidiar con las dos cosas, ¿no? En contra del comunismo y aparte, pues también, pues con las operaciones de narcotráfico. Y en algunas de las imágenes se llegaron a filtrar a la prensa, incluso un medio de entonces reveló que Barry Shields, ese, digamos, medio socio, medio espía de Pablo Escobar, era un agente encubierto del gobierno. O sea, al final, Barry Shields no era lo que parecía, sino que de entrada era un agente encubierto del gobierno. Los Ochoa se negaban a creerlo, o sea, los socios de Escobar se negaban a creerlo. Dijo años después un canal de televisión estadounidense, un piloto que trabajó con él, ¿no? Sí. Son vidas de película, ¿eh? Sí. Sergio, yo me imagino que como todo en la vida, ¿no? Lo fácil al final sale caro y elegir este tipo de caminos, pues bueno, te lleva una vez que te adentras ya en el camino ya no te dejan salir. Claro. ¿No? Te engatusan de tal manera, empiezas a verlo fácil, a ganar dinero, ejerciendo actividades ilegales al fin y al cabo. Y claro, una vez que te vas adentrando poco a poco, ya desde que estás dentro ya es muy difícil salir. Sí, y eso es muy peligroso porque, claro, estamos hablando ahora, hoy, de grandes capos de la droga y de agentes de la CIA que pueden hacer una doble vida y tal. Pero a mí también me da mucha lástima en sentido, a ver, más o menos, los que hacen de muleros, por ejemplo, aquellas personas que, como tú muy bien dices, igual son mendigos que encuentran en la calle, desgraciadamente, y les ofrecen $3.000, bueno, aquí en España también hay, o 3.000 euros, o en Holanda, o en cualquier país del mundo, para llevar pues 2 kilos de cocaína, o 1 kilo de cocaína. Y esa gente que no son delincuentes habituales, pero como están en la mendicidad, o incluso algunos que no pueden pagar sus facturas a final de mes, deciden entrar en esta dinámica, pero están en la escala más baja. Y eso sí que acaban cumpliendo prisiones, donde en Sudamérica las prisiones no son ninguna broma, ¿eh? No es como aquí en España, que tenemos hasta un juez de vigilancia penitenciaria, pero si por ejemplo una persona la meten en una prisión de Colombia, olvídate, porque no, me consta que en algunas prisiones de Colombia, de esas bastante fuertes, no tienen ni funcionarios dentro. Simplemente los presos se lo montan ellos mismos entre ellos, ¿eh? O sea, lo que genera una mafia que no veas. O sea, lo que tienen es perimetralmente el ejército vigilando la cárcel, los muros de la cárcel, para que no escape nadie. Pero de entrada impera la idea más fuerte, no tienen ni funcionarios de prisiones. Imagínate. Sí. Sergio, ¿alguna cosita más de la historia de Pablo Escobar, de este breve análisis? Sí, pero yo te digo que al final, pues, Pablo Escobar, pues, él ya sabía que iban a por él, que lo iban a matar, estaba a caso, y su error fue meterse en la política. O sea, él podía haber sido más delito, digamos, de ese grave delito que es el narcotráfico internacional. Pero por su personalidad egocéntrica, él quería llegar a ser presidente de Colombia. Y claro, como tenía comprado media Colombia, entre comillas, porque él ayudaba a la gente, pues igual les daba $1.000 de la época a una persona que trabajaba en el campo, que imagínate, era toda una fortuna, igual se podía comprar su propia casa, ¿no? Claro, compraba al pueblo para que le votaran, pero al final no, al final ya entró que yo sepa de la época, y recuerdo esa información de haberla estudiado en la época, estamos hablando de finales de los 80, ya entró el gobierno norteamericano muy serio, como he comentado antes, la DEA y la CIA ya se encargaron de que, imagínate, tener un presidente que es narcotraficante de un país colombiano, por el cual, pues claro, si a Ronald Reagan ya le exigían que luchara contra el comunismo, imagínate que consiguen poner un presidente que es un narcotraficante y encima egocéntrico total, ¿no? Entonces al final, pues sí, al final lo mataron. No está muy claro, la historia oficial es que lo mató este grupo de operaciones especiales colombiano, pero también me ha llegado información en su momento, pues un personaje que yo seguí en su momento, incluso cuando estudiaba, y que había otras dos versiones, la que he dicho, que lo mató su guardaespaldas,
a cambio de que le pagaran y luego pues no lo acusaran de nada, o bien que García envió un ranger de un equipo de operaciones especiales que lo mató. Pero bueno, como he dicho antes, esto está por demostrar, no hay pruebas de ello. Es una leyenda, porque estos personajes al final se convierten en leyendas. Y para ser muy breve, fíjate, si se ganaba la gente Pablo Escobar, que hoy en día, y eso lo vi yo hace 2 años, antes del coronavirus, en la Costa Brava de aquí de Cataluña, habían esos senderetes que se ponen en la calle, y vi una camiseta que vendía la cara de Pablo Escobar, o sea, y la juventud lo compraba, habían 2 chavales comprándose una camiseta de Pablo Escobar, o sea, lo acabaron haciendo un icono. Y esos chavales que se pusieron la camiseta, oye. Pablo Escobar, el patrón del mal, y con la foto que le hicieron la primera vez que fue arrestado, medio sonriendo, y mira, pues de hecho se ganaba la gente, todo hay que decirlo, ¿eh? Sí. Era bueno lo suyo dentro del mundo criminal, claro, por supuesto, pero ya te digo, era un criminal muy sádico, sí. Sergio, después de que hayas realizado ese breve análisis sobre la historia, la vida de Pablo Escobar, si te parece, vamos a adentrarnos ya en algunos mensajitos que tenemos aquí. ¿Te parece bien? Un placer como siempre, sí. Vamos allá. Bueno, vamos a hacer primero alusión al mensaje de Fran Domínguez Pérez, que nos oyente habitual. Dice, no sé qué hacen hablando de alguien que murió hace 30 años. Fran, gracias por estar hoy aquí en CL Radio. Bueno, al fin y al cabo esto es historia, son hechos reales y hoy hemos hecho un breve análisis a través de Sergio Farra, claro, que es un gran experto en servicios de inteligencia. Y en este programa donde tú estás hoy se llama Cyber Day, es un programa de cultura y seguridad internacional donde contamos historias de todos los países y bueno, siempre es información y es útil para el día mañana. Para responderle, si me permites, a este amable oyente, ¿sí? Tiene su derecho a expresarse, por supuesto, solo faltaría, ¿no? Para eso estamos creando este programa, que lo estamos trabajando mucho. Me voy a la frase aquella tan antigua de que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Por eso a veces hemos de estudiar, en este caso, de servicios de inteligencia, de narcotráfico, de clanes mafiosos, pues casos que ya han pasado porque igual pueden volver a repetirse. Entonces, está bien que repasemos estos casos primero porque generamos una cultura hacia los servicios, nuestro cometido, pero no podemos olvidar pues la historia de todo, igual que a veces tú lo sabes, y ese oyente le anima a que escuche estos programas, que hemos hablado del espionaje en la antigua Roma. Claro, yo no estaba en la antigua Roma, obviamente, pero tampoco estuve en la guerra del Vietnam, pero se puede hablar de ella desde un punto de vista táctico, operativo, sin haber estado allí. Es una función de análisis, sí. Claro que, y no podemos olvidar nunca a esos grandes criminales, porque pueden haber, hoy en día, para contestarle a ese amable oyente y a todos los oyentes que nos están escuchando, por ejemplo, ahora el narcotráfico de la droga ha pasado de Colombia a México. O sea, los carteles mexicanos ahora son los que tienen el poder, aunque eso ya sería otro tema. Otro tema que seguramente tocaremos más adelante. Sí, que la cocaína sigue circulando por el mundo. A ver, no podemos olvidar nunca esos grandes personajes criminales, pero la cocaína hoy en día se sigue consumiendo en todo el mundo. O sea, que matas a uno y, como dicen, sale otro. Por lo tanto, sí que es bueno estudiar la idiosincrasia de esas personas, pues para que los servicios de inteligencia y los organismos competentes pues puedan proceder a su... me gustaría que su decisión y juicio justo, pero bueno, como hemos dicho, según qué países, pues claro, en aquellos tiempos iban a poner, hablando de Pablo Escobar, querer liquidarlo ya, sí. Claro que sí. Pues bueno, seguimos con los mensajes. Dice, fíjate, Guillermina dice, a mí me gustaría que 30 años después me recordaran. También dice, José Pablo dice, fíjate, una pregunta bastante interesante, Sergio. Dice, ¿en qué parte Pablo Escobar financió al comando terrorista ETA por enseñar a su banda a crear explosivos? Pues sí, se comenta esa circunstancia, que como digo, pues igual que Pablo Escobar ayudaba a los sandinistas de Nicaragua, que no era su país, pues recordemos que Pablo Escobar era colombiano, también es verdad que se dice aquello que tuvo contactos con ETA, no sé si fue con Josu Ternera, no recuerdo exactamente, pues para financiar, pues claro, pero esa financiación a ETA, por ejemplo, también con el irlandés, también se ve que lo intentó, era para comprar a la gente, a los más violentos, para poder controlar un país. Imagínate que Pablo Escobar, y solo imagino, que le hubiera salido bien la jugada y se gana la confianza de ETA, pues ETA ya no mataría
desgraciadamente, como todos sabemos, por sus ideales muy discutibles, sino que también mataría por Pablo Escobar para introducir drogas, pues igual que se introducía en Galicia, ¿no? Con los cárceles gallegos. Sí, sí, sí. O sea, Pablo Escobar lo intentaba de todas las maneras, con todos los países, porque su obsesión era ganar mucho dinero, y le daba igual el país y lo que pasara en el país al que iba. Fíjate, José Luis Ochoa, esa pregunta que te hacía Sergio le había puesto ya a la pregunta de Pablo, dice que es muy buena pregunta, muy interesante. Charo Sí, también, mucho, mucho. Charo también, seguidora del programa, nos envía saludos. Dice Pablo González también, dice, hoy en día mucho no ha cambiado este gran país, dice, en 2020 creo que unos 35.000 homicidios fueron relacionados directamente con el narcotráfico. No sé si esos Sí, sí, datos sí. sabes de algo, Claro, Sergio. sí, eso es lo que llamamos. Es que Colombia, desgraciadamente, pues tiene esa desgraciada cultura del narcotráfico. Claro, por otro lado está el poder político de facto que pone de la riqueza y del uso de la fuerza y la violencia. Y eso en Colombia, desgraciadamente, ocurre. Y en México también, ¿eh? Y que permiten a ciertos grupos de la sociedad, en este caso en el narcotráfico, tener una influencia desproporcional sobre la toma de decisiones. O sea, un narcotraficante puede obligar a un político, sea de Colombia, sea de Nicaragua, incluso puede ser de norteamericano, cambiar una ley. O sea, es una cosa que dices, ostras, pues si por narcotráfico te caen, qué sé yo, 5 o 10 años, pues igual lo amenazan de muerte, va a decirle, oiga, usted, como congresista o senador o lo que fuese, usted va a aprobar esta ley que en vez de 5 o 10 años sean solo 2 años. Y encima, como Pablo Escobar, que se montó su propia cárcel. O sea, que al final muchos narcotraficantes se entregan proponiendo sus condiciones, ¿no? Cosa que no les suele salir bien, pero bueno. A priori, pues van tirando de una vida que es muy arriesgada. También, claro, son, como hablamos a veces, el caso Paesa, ¿no? Que toquemos también, son hombres y mujeres, que también han habido mujeres jefas del narcotráfico, que son muy adictos a la adrenalina y al peligro constante. Entonces, eso no suele ser bueno para la salud, ¿no? Y perdóname la ironía. Pero existen, son personajes que han existido, existen. E igual, desgraciadamente, seguirán existiendo, como ha dicho esta compañera ahora, en Colombia todavía, pues, no en el grado de Pablo Escobar, pero todavía, y ya te digo, México, Nicaragua y todo Centroamérica, incluimos Brasil también, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Mira, nos pone también Manuel Gracia en uno de los mensajitos, dice, murió joven a los 44 años y de una forma muy especial. Sí. También tenemos aquí un mensajito de Nicolás, dice, un día, si se puede, me gustaría que pusieras el tema del Mossad. Dice, ¿cuándo se inauguró? ¿Cuál es su lema? ¿Y qué son los grupos húmedos? Eso nos lo traslada Nicolás Sí, López. sí, sí. Muy bien visto porque, ¿te acuerdas que hicimos en la primera temporada un programa sobre el Mossad israelí que tuvo mucho éxito, ¿te acuerdas, verdad, Sí, sí, sí. Sergio? Sí, sí. Hombre, yo no descarto proponerte hacer otro, ¿eh? Y más curtidito, ¿eh? Con algunos contactos. Bueno, ¿ya tienes de la Muy próxima semana? humildemente, ¿eh? ¿Ya tienes de la próxima La semana? semana que viene, acuérdate que toca la Santa Alianza, el servicio Verdad. secreto. Sí, sí, cara, que Dios nuestro Señor por dejar al papá, porque le han operado de cáncer de colon, se ve, y bueno, salió la cosa bien, sí, sí. Pero Vale. volviendo a Pablo Escobar, una frase que él tenía, decía, son aquellos que pasaron hambre conmigo y me apoyaron cuando pasé por algún mal momento de mi vida, comerán en mi mesa. O sea, él tenía unas sentencias vaticanas, unas sentencias y era una persona muy desconfiada. También decía, ser pobre no te hace humilde, y ser humilde no significa que seas pobre, o sea. Y una que me ha sorprendido mucho, que decían, de cada 10 amigos, 11 te salen falsos. O sea, imagínate la desconfianza como buen psicópata que era Pablo Escobar y criminal tenía, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Mira, otro de los mensajitos por aquí, dice Nicolás sí, también, Tato. dice, Nicolás dice, lo apoyó mucho su gobierno, acordaros que no cooperaban mucho con América Claro. por no querer la extradición. Claro, porque si se habrá amenazado de muerte, él y sus familias, ¿no? Aquella frase, y si no colaboras conmigo, pues mataré a tu papá, tu mamá, tu niña, tu niño, a tu abuelita, y si tu abuelita está muerta, yo daré sentido, lo vuelvo a matar. Entonces, claro, esto se lo pueden decir a un tendero, se lo pueden decir a un político. A ver, esa frase asusta bastante, y sabiendo que era verdad todo, o sea, que Pablo actuar no solo amenaza de palabras, sino que actuaba. Y eso lo sabía desde el tendero hasta el político más tonto. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, claro, llegó un momento que el gobierno colombiano le cogió miedo a Pablo Escobar, por eso pidió ayuda a Estados Unidos. Sí, 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 sí. También dice Manuel Gracias, dice, es cierto, según estudios, las personas que tienen un coeficiente intelectual más elevado suelen ser más productivos por las noches y también se van a dormir más tarde.
Pues no sé si eso es un coeficiente intelectual elevado, pero yo tengo un problema con lo de dormir que no veas. No, muy bien visto, siempre todo, pues no, lleva mucho verdad sus palabras, ¿eh? Psicópata suele ser una persona inteligente, calculadora y muy fría. Y podría ser, y en eso la psicología, la psiquiatría no están muy de acuerdo, que ellos hicieran introspección o pensaran profundamente por la noche, porque es su zona de confort, que es cuando no están rodeados de nadie. No sé si me explico. Entonces, claro, allí igual pueden planificar de noche lo que harán al día de mañana o la semana que viene. Sí, es una cuestión que tienen psicópatas, sí. Aparte de la tranquilidad con lo que organizan todo, y le da igual a la gente que muera, ya te digo, ¿eh? Sí. No tiene, no tiene conciencia, no. Una persona psicópata criminal, porque hay que recordar que también hay psicópatas que no son criminales, pero el psicópata criminal no tiene conciencia ninguna, ¿eh? O sea, ya te digo, puede matar, he hecho lo estudio yo en mi primer año de criminología, puede matar a las 8 de la tarde, a las 9:30 está cenando con su familia y a las 11 está viendo la tele y se va a dormir, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Para ellos, no, desgraciadamente, claro. Mira, dice Manuel Gracia también, dice, la verdad es que su historia y la de su entorno es muy extensa y da mucho juego para su estudio. Claro. Sí, recuerden que hoy hemos hecho un breve análisis a través del experto Sergio Farra, por si se están incorporando ahora al programa, un breve análisis de la historia de Pablo Escobar. Mira, dice José Luis Ochoa, dice, creo que un solo hombre no puede desarrollar semejantes infraestructuras a nivel internacional, por lo que creo que la CIA y otras agencias de alguna manera estarían por medio, entre otras, por supuesto. Sí, no, desde luego. Llega un momento en que, como he dicho antes, la política de Ronald Reagan y el Congreso de Estados Unidos de aquel entonces estaba muy preocupado por el comunismo. Todavía estábamos en la Guerra Fría, que como se explicó en un programa anterior, estaban muy preocupados porque estaba por Sudamérica. Entonces, claro, se encontraban que necesitaban ayuda de la CIA norteamericana para abolir el comunismo, pero también acabar con el narcotráfico. Por ejemplo, se hacen esos pactos, que lo decía Churchill, ¿no? Que la guerra hace extraños compañeros de cama, ¿no? Y es verdad, a veces pues hay negociaciones, pues bueno, que parecen muy extremas, pero que al final no queda de otra manera, ¿no? Como Pablo Escobar cuando dice, bueno, yo me entrego, voy a la cárcel, pero la cárcel que yo me construya, cuidado. Eso a ver, por ponérselo a un gobierno tienes que picar bastante alto, ¿eh? Sí. Mira, dice Pablo también, dice, uno de ellos en el atentado donde hizo estallar un avión creyéndose que un político iba en la misma. Cierto. También nos lo ponía Pablo por aquí. Hay un montón de mensajes. Dice, aún en estos momentos tienes razón, Sergio. Hay verdaderas incógnitas y versiones con su muerte. Eso lo escribe Manuel Gracia. Sí. Eso es lo que he dicho antes, que la versión oficial es un comando especial formado por 500 hombres de operaciones especiales acabaron con su vida, y las que me han llegado a mí o me llegaron en ese momento era, pues eso, que su propio guardaespaldas, a cambio de precio de recompensa que se dice, y eximido de todo, le pegó 2 tiros a Pablo Escobar, lo traicionó, o bien que enviaron un ranger norteamericano. Ahora pueden haber otros tipos de leyendas que, bueno, que igual nunca sabremos lo que pasó con estas cosas, a estos grandes niveles. A veces no se sabe exactamente, es como si, ahora voy a decir, no una barbaridad, pero sí una comparativa, pues quién mató a Kennedy, ¿no? El caso JFK, hoy en día, hoy por eso se sabe quién fue, pues, joder, a estas grandes esperas, probar las cosas se complica bastante, sí. Claro que sí. Mira, Juanma Hueso dice, tengo una amiga cuyo padre fue asesinado por este personaje. Como bien dice nuestro amigo Sergio, quien no conoce su historia se arriesga a repetirla. Exactamente. Dice, solamente ver el volumen económico que tenía su cártel hace imaginar el poder que llegó a tener. Claro. Creo que, que no fuera porque los de Estados Unidos ayudaron a Colombia, no me habría extrañado que hubiera llegado a presidente. Pues bueno, no te digo que le faltara poco, yo creo que no lo hubieran dejado llegar al presidente, pero costó mucho no dejar llegarlo. O sea, interviene, ya te digo, el gobierno norteamericano, pero a nivel del Congreso. O sea, no es aquello que envían 4 espías de la CIA para desmontar el chiringuito, no. Pablo Escobar no tenía el chiringuito, tenía toda una organización de narcotráfico internacional. O sea, cuando se llama internacional, entramos en un que han comentado con ETA, con el irlandés, tenía contratos con grupos terroristas, con otros narcotraficantes de todo el mundo. O sea, era una gran empresa, si me permites la palabra, ¿no? Era una gran empresa lo que tenía. No era un camello aquello, o un medio traficante, no.
Era un gran narcotraficante y muy peligroso. Sí, me sabe muy mal lo que comenta y más sentido pésame a esta persona por su padre, por supuesto. Pues sí, desde aquí le enviamos también el pésame, también Juanma, a tu amiga. Y a Por la familia. supuesto. Mira, dice también Juan Manuel, dice, Pablo Escobar no era un filántropo, construyó viviendas para gente de las barriadas que constituían su principal anillo de seguridad. Exactamente, lo que he comentado el pueblo se hacía pasar por una especie de Robin Hood, en aquel entonces, ayuda a la gente pobre, pero claro, a cambio de algo. O sea, por ejemplo, eran como una especie de no de de guardaespaldas subliminales, ¿no? O sea, yo te ayudo a ti a comprarte tu casita, o te busco un buen trabajito, o lo que fuese, pero tú a cambio me proteges a mí. Eso quiere decir que cuando entraba la policía o los grupos especiales a buscar a Pablo Escobar, estas mismas personas que Pablo Escobar les había hecho un favor, pues se lo devolvían, pues impidiendo a la policía entrar, por supuesto, haciendo un incendio o incluso liando sardero por la policía para que no llegaran al núcleo donde estaba Pablo Escobar. Claro, Pablo Escobar tenía otra frase que decía, Escobar insistía en que solo el político le brindaría poder absoluto. O sea, él está obsesionado, como os he dicho, con llegar a presidente de Colombia. Claro, el poder económico ya lo tenía, ¿no? Los socios tenían la razón, otra cosa es que no se dejaran hacer, sí, sí. Pero es verdad que el pueblo lo protegía mucho. Era un falso Robin Hood, porque, a ver, no lo hacía para hacer el bien, sino por sus propios intereses, pero eso venía de su inteligencia y su personalidad psicópata también, pues claro, pues, hacía buenos regalitos a cambio de que esto puede pasar, yo que sé, a nivel mucho más bajo, en una calle pues donde hay camellos, pues que el gran narco que lleva la droga al barrio, el kilo de cocaína, pues se porta bien con la gente del barrio, pues para que no le rompan su negocio, por ejemplo, ¿no? Pero Pablo Escobar lo hizo a una escala muy alta que creo que todavía nadie ha llegado tan alto como él, ¿eh? Por eso es bueno recordar su figura para que no se produzca otra vez, claro. Y que la gente tenga una información cabal de todo este tema, sí. Sin duda, y este es lo que busca este espacio, el Cyber Day, este programa Cyber Day, y en este espacio, esta sesión, hacia una cultura de servicios de inteligencia. Mira, Juan Manuel también nos comenta, dice, en el avión de Avianca destruido en pleno vuelo murió mi compañero. Sí, de Avianca, sí. Dice Juan Manuel que murió su compañero de colegio Óscar Rivera Mantilla, cuando fue destruido en pleno vuelo el avión. Sí, sí, ya te digo, Pablo Escobar, mi más sentido pésame también, porque es que no miraba los efectos colaterales que se le llama ahora. O sea, él tenía un objetivo, si él creía, que iba el político en cuestión, él ponía la bomba igual. Mira, pues si salía mal, pues no pasa nada, oye, como la mente del psicópata es así, a ver, y pasa esa vida que llevaba ya desde pequeño, a los 22 años ya era un superdelincuente que lo suprimió la banda, imagínate ya con la edad que tú tenías, los 40, 44 que lo mataron, ¿no? Pero o sea que le daba lo mismo ya, o sea que murieran 150 personas a cambio de una, o que murieran 150 a cambio de nadie, pues me parece que esa persona no iba en ese avión, pues le daba un poco lo mismo a él. Sí. O sea, su maldad se iba aumentando exponencialmente y se hizo muy peligroso, sí. Ya te digo, no se va a hablar de Pablo Escobar sin hablar del cártel de Medellín y el cártel de Cali. Sí. Y sus grupos paramilitares, claro. Tenía su propio ejército. Sí, bien armado. Bien armado, sí, con grupos paramilitares, mercenarios contratados, los mejores del mundo, sí. Ya es aquello del mercenario en cualquier lugar y bajo cualquier bandera. O sea, la cuestión es que me paguen, ¿no? Me da igual la ideología. Es triste, pero es así. Y aquí estamos para contar la realidad. Es así, sí. Mira, y terminamos. Ahora se llaman contratistas, ¿eh? Se han modernizado un poco. Contratistas. Y se anuncian en internet también. También. Pero bueno, mucha falsedad. Quiero avisar a la gente, si alguna vez mira eso de sicarios, y lo sabe muy bien gente que trabaja contigo, que el 99,9% son estafas. O sea, no. Esto de contratar sicarios, la gente se olvide de estas cosas y de drogas, pues estos te pueden llevar a líos muy, muy gordos. Y ojo que la policía, no solo nuestra policía española, nuestra Guardia Civil, hace todas estas cosas, porque claro, el que quiere contratar a un sicario no es para hacer una cafetera, ¿no? Es para matar a alguien. Entonces, claro. Sergio, vamos finalizando ya porque nos hemos alargado un poquito, pero mira, no sin antes leer estos dos mensajitos de Juan Manuel. Dice, el general Maza sufrió un atentado enorme porque era protector del cártel del Cali. Y también dice, fíjate, nos relata aquí uno de los hechos, dice, por 5 minutos en el teléfono me salvé del atentado del Centro 93 en Bogotá. Sí.
O sea, el cártel de Cali era peligrosísimo. O sea, recuerdo que estaba un tal Gilberto, un tal Miguel Rodríguez Orejuela, o sea, era un cártel muy peligroso, ¿eh? Parecía de Medellín, o sea, era como una clonación del cártel de Medellín, ¿no? Pero ese operaba ya más en la década de los 90, si no recuerdo mal, sí, sí, sí. Aparte trataban con bancos ya, quiere decir, era un cártel muy peligroso, sí, también. Como todos los grandes cárteles, sí, 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 narcotráfico. Pues Sergio, hasta aquí amigo, gracias. La historia breve de Pablo Escobar. Y me sabe mal por el tiempo que siempre va en nuestra contra, pero bueno, las cosas son así, yo lo acepto, ¿no? Pero hay, como siempre, todos esos temas, hay mucho por hablar y como digo siempre, estaríamos horas y horas y aquí con los oyentes también, siempre amables, estén más a favor o no, pero siempre debatiendo la cosa que es lo más objetivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, 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 siempre, siempre. Claro que sí. Recuérdanos qué nos vas a traer la próxima semana. Pues la próxima semana os hago un tema muy interesante, que son los servicios secretos del Vaticano, que dicen que son de los mejores del mundo, más conocidos como el nombre de la Santa Alianza, igual que existe la CIA, o el FBI ruso, o el KGB, o el Mossad israelita, o el CNI español. Ellos tienen dentro de su Estado, que hemos de recordar que el Vaticano es un Estado, tienen sus propios servicios de inteligencia, que se ve que detrás del Mossad israelita son de los mejores del mundo, ¿eh? Hombre, es que llevan años ya, ¿eh? Desde los templarios, que eran sus soldados guerreros, hasta ahora se ve que tienen sus operaciones por todo el mundo, sí, los servicios secretos del Vaticano, claro. Han de proteger no solo a la religión, sino a las personas que representan a esa religión, ¿no? Independientemente de la creencia de cada uno, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Pues será un tema muy, muy interesante, Sergio. Muy interesante, digo que será un tema también muy interesante. La Santa Alianza, los servicios secretos del Vaticano, nada más y nada menos, ¿eh? Pues tenemos ya muchas ganas de que llegue la próxima semana y sobre todo para abordar este tema que como siempre pues nos trasladas con información, con hechos. Siempre verás. Exactamente, Siempre, historias reales. historias reales, siempre lo más ajustados a la realidad, aunque claro, en esos mundos de delincuencia a tan alto nivel siempre hay alguna leyenda, claro. Es lo normal también, ¿eh? Bueno, pues Sergio, te lo agradecemos mucho hoy nuevamente tu colaboración en este programa Cyber Day, que hoy nos hayas traído pues esa historia de breve, aunque sea, de Pablo Escobar. Pues nada, el placer es mío como siempre por colaborar con vosotros cada semana y bueno, pues un fuerte abrazo para ti, para el equipo, para los oyentes y oyentas y hasta la semana que viene con la Santa Alianza. Mira, no te vayas sin leer este mensaje de José Luis que ha entrado a última hora, mensaje, porque él lleva todo el programa. Dice, bueno, te han puesto por aquí, José Luis dice, estupendo, muchas gracias Sergio por tu tiempo, maravillosa información, pero el que viene aún me parece más interesante, no me lo pierdo si puedo. Sí, porque es más, el que viene es más opaco, ¿sabes? Se tienen pocos datos de servicios secretos del Vaticano, o sea, no es tan mediático como otros servicios de inteligencia o como el caso de Pablo Escobar que hemos tratado aquí, es todo lo contrario. Muchas personas te dan las gracias, Sergio, y nosotros aquí en CL Radio también te damos las gracias por este gran espacio. A vosotros faltaría más. Un abrazo desde Barcelona y a todos los oyentes también, ¿eh? Venga, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes. Sergio Farra, un experto en servicios de inteligencia en este espacio, hacia una cultura de servicios de inteligencia aquí en el programa Cyber Day. Hoy hemos tocado un breve análisis, un poco de historia de Pablo Escobar. La verdad que alucinante. Y la verdad que algunos comentarios también de historias vividas por ustedes, que son los que nos siguen, los oyentes. La verdad que nos ha dejado, alucinando hasta dónde puede llegar, ¿no?, la historia de cada persona y sobre todo en un tema pues tan emblemático, digámoslo de alguna manera, como es la historia de Pablo Escobar. La próxima semana, que seguimos aquí en este programa de servicios de inteligencia, traeremos pues los servicios secretos del Vaticano. Ya José Luis Ochoa pues nos está esperando y me imagino que ustedes también. La verdad que hasta este servidor desconoce y espera ya pues con ansias que nuestro compañero y amigo Sergio Farras pues esté aquí ya la próxima semana para hablarnos de esos servicios secretos del Vaticano. Hasta aquí hemos llegado hoy en el programa Cyber Day. Espero que les haya encantado. Gracias a ustedes por ser fieles, por interesarse por la cultura, por la información, por historias reales y hoy pues por todo este programa donde hemos hablado pues
pues de muchas cosas interesantes, tanto en seguridad vial como en los servicios de inteligencia. Como siempre, agradecer a Radio Europa, Onda Norte de Tenerife 105.5 FM, también Norte de Gran Canaria.es, Diario del Valle y nuestras empresas que colaboran cada día más. Ahí está esa empresa Lonten Tour Excursiones, cualquier tipo de excursiones aquí en la isla, su empresa Lonten Tour Excursiones. También sale a Teatro Timanfaya, excursiones Capitán Hook, si usted quiere ver cualquier tipo de avistamiento de ballenas, delfines en alta mar, aquí en las preciosas Islas Canarias, excursiones Capitán Hook, y lo pueden conseguir todo a través de Lonten Tour Excursiones. También gracias al Oro Parque y bueno, y cómo no, gracias a ustedes, gracias a ustedes, CL Radio sigue hacia adelante y sigue innovando. Hacemos programas y contenidos de calidad para ustedes, para seguir. Y recuerden, la frase emblema, buque insignia de este programa Cyber Day: somos lo que continuamente hacemos. Nos vemos mañana aquí en CL Radio. Buenas tardes.